Bien, muy buenos días. Mi nombre es Paula Andrea Costa Alvarado, magistrada auxiliar del Tribunal para la Paz y presidiré esta diligencia en virtud de lo dispuesto en el auto ARA 159 del 2022. Me permito instalar esta sesión siendo las 8:22 de la mañana del 2 de noviembre del año 2022. El propósito es escuchar el testimonio del señor Nayib Francisco Rivera Muñoz, quien fue convocado mediante auto ARA 396 del 2022 en el marco del caso 03 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Esta sesión será grabada y, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, integrará el acervo probatorio objeto de contrastación del caso 03. Señor testigo, por favor, infórmenos su nombre completo y su número de cédula. Muy buenos días, mi nombre es Nayib Francisco Rivera Muñoz, cédula 17-323-754 de Villavicencio. Gracias. Le concedo el turno de la palabra a la representación de víctimas para que se identifique. Doctora Naisir. Buenos días, señora magistrada y al testigo. Olga Luciana Isir García, soy abogada de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Falsborda y actúo en calidad de representante de víctimas. Gracias. Gracias, doctora Naisir. Bien, atendiendo a la cláusula de remisión prevista en el artículo 72 de la Ley 1922 del 2018, esta diligencia de declaración se recibe teniendo como fundamento lo establecido en los principios rectores previstos en dicho marco normativo, especialmente el de la libertad probatoria previsto en el artículo 18, la construcción dialógica de la verdad y la justicia restaurativa contemplados en el artículo 27. Se adelantará conforme a lo dispuesto en el artículo 266 y siguientes de la Ley 600 del año 2000, es decir, con el perfil de una declaración juramentada. Según ese marco normativo, debo advertirle, señor Rivera, que en sus respuestas en la presente diligencia debe atenerse a la verdad, a los hechos conocidos y en el caso de que exista un señalamiento específico, se hará bajo la gravedad de juramento. Por lo tanto, le informo que según lo dispuesto en el artículo 442 del Código Penal, el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falta a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Asimismo, me permito ponerle presente que usted no está obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge o compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. Voy a proceder con la aplicación de unas preguntas de índole personal. Señor Rivera, ¿me puede informar cuál es su domicilio o sus datos de notificación, por favor? ¿Me confirma su correo electrónico, por favor? Muchas gracias. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? 5 de enero del año 63. ¿Cuál es su estado civil? Separado. ¿Cuál es el nombre de su madre y el nombre de su padre? Edelmira Muñoz Guzmán vive todavía. Mi padre se llamaba José Nayib Rivera Falla, fallecido. ¿Cuál es su nivel de estudios? Universitarios y una especialización en Derecho Penal. ¿Cuál es su situación laboral actual? Actualmente estoy fungiendo como juez 44 de Instrucción Penal Militar en la ciudad de San José del Guaviare. Entiendo. ¿En algún momento durante el ejercicio de su carrera usted ha sido investigado penal o disciplinariamente? No, nunca. Bien. Me gustaría entender su vinculación a la justicia penal militar. Lo primero que me gustaría preguntarle es si en algún momento usted estuvo vinculado a la fuerza pública, como integrante de la fuerza pública. No. Es decir, usted es un funcionario civil de la justicia Perfecto, penal militar. Sí, señora. Entiendo. ¿Me puede comentar cuándo ingresó usted a la justicia penal y en qué condiciones? Yo ingresé por un concurso que hubo en el año 1999, perdón, en el año 2000, en el mes de octubre. Mi primer despacho fue el juzgado primero de IPM en la ciudad de Leticia, Amazonas. En Leticia. ¿Hasta cuándo estuvo allí? Si mal no recuerdo, como año y piquito, creo. ¿Podemos hacer, por favor, un recorrido por su trayectoria como miembro de la justicia penal militar en orden cronológico, lo que recuerde? Sí, allí salí trasladado para el juzgado penal militar del batallón Cartagena en Riohacha, Guajira. Después de eso, hice una permuta con un colega, también de la justicia penal militar, y salí trasladado para el juzgado 18 de la brigada móvil número 4, ubicada en el Meta. ¿En qué año fue eso? Y él salió para el cargo que yo tenía.
Eso fue, creo que en el año 2002, me parece mucho. 2002 Ya. fue. Aproximadamente en 2002, ¿dónde tenía sede ese juzgado 18? Ese juzgado era de la costa, Ah, pero cuando en esa época crearon la Brigada Móvil número 4, ujú, sacaron ese juzgado para esa unidad nueva. ujú. Entonces, el juez que estaba ahí, como era pues conocido, era amigo, nos pusimos de acuerdo para hacer la permuta. Él era de La Guajira y pues yo Entiendo. era del Meta. Pero atendiendo que era una brigada móvil, ¿dónde estaba cantonada esa brigada en ese momento? En el departamento del Meta, ¿En algún lugar en específico? ¿Dónde era la sede en la del juzgado? localidad de Granada Meta, Granada. batallón de infantería número 21, Pantano de Vargas, creo O sea, que se llama así. si le estoy entendiendo bien, la sede del juzgado 18 eran las instalaciones del batallón En Pantano las de instalaciones del Vargas. batallón, sí, yo era juez de ese juzgado. Bien, usted me dice que llegó allí aproximadamente en el año 2002, Sí, aproximadamente, como titular del juzgado 18. sí señora, claro. ¿Hasta cuándo fue titular del juzgado 18? Hasta ahí estuve hasta el 2005, hasta octubre del 2005, cuando salí trasladado por una situación, no sé si la comente o La después. podemos comentar más adelante, ¿Sí? por ahora me gustaría entender su Perfecto. trayectoria, pero sí Sí. le agradezco que por favor me cuente qué pasó en el 2005. Bueno, listo. Bueno, de allí salí trasladado por disposición del director, que era un general de apellido Puente en esa época, Ujú. por una situación especial que ahora más tarde le comento. Para Quibdó. Él me envió para Quibdó. Sí. Allí estuve hasta enero, que salí a vacaciones, prácticamente digamos que forzado, porque pues no me querían conceder las vacaciones. Ujú. Sin embargo, como dicen, las peleé y salí. Cuando estaba en vacaciones, me llegó la resolución de insusistencia Ujú. por el director de la Justicia Penal Militar. Estamos hablando que eso fue enero del 2006. Eso ya fue en el 2006. Sí. En el 2006 que salí de la Justicia Penal ¿Y Militar. qué ocurrió a partir de allí? Inicié la acción administrativa pertinente allá mismo en Quibdó Ujú. y pues ya me volvieron a reintegrar porque el juzgado administrativo de esa ciudad falló a mi favor Ujú. en el año 2013, O sea, donde entre el ordenaron mi 2006 reintegro. Ok, entre el 2006 y el 2013 usted, digamos, no hizo parte de la justicia penal No, militar, No, usted por regresó fuera. en el 2013. Perfecto, sí. Exacto. ¿Y qué ocurrió a partir de allí? Y supe que apelaron y el Tribunal Contencioso de Quibdó confirmó la sentencia. Ujú. Y ya en febrero de ese año, el 2013, me reintegraron. En el juzgado, me parece que era no recuerdo en este momento, en Carepa, Antioquia. Es un juzgado que tenía la Brigada Móvil número 11 en esa época. Juzgado 24 me parece que era. No recuerdo bien el despacho. Allí estuve como 2 años larguitos. O sea, más o menos entre el 2013 y el 2015. Sí, porque en el 2015, a raíz de la muerte de mi padre, y me tocó pues hacerme cargo del cuidado de mi mamá, Ujú. yo solicité el traslado y efectivamente ya había una directora civil, una abogada, Ujú. ella fue la que me consiguió el traslado para San José de Guaviare. Entonces, desde De el hecho, 2015 está usted como Desde el 2015 estoy yo ahí. juez 44. Sí, en marzo, llegué como a mediados de marzo del año 2015. Y desde esa época estoy en ese despacho. Bien. Veo entonces, señor Rivera, que usted ha estado en el Meta con ocasión principalmente de la titularidad en la Brigada Móvil número 4 del Juzgado 18. Del Juzgado 18, sí, señora. Que fue aproximadamente 3 años. Nosotros tenemos noticia de que usted en alguna oportunidad también fungió como juez penal 93, de instrucción penal militar Sí. 93. ¿Me podría hablar de su paso por el juzgado 93, por favor? Sí, yo fui encargado mientras la licencia de maternidad de la doctora Pastora Villabón, pero no recuerdo si fue en el 2003 o 2004, no recuerdo el año exactamente. Entonces tenía yo los dos cargos, mi despacho, yo trabajaba medio tiempo en el mío y medio tiempo en el 93, ¿sí?
Allí pues la secretaria me ponía al despacho en mi escritorio los procesos que ella consideraba, porque pues los conocía más que yo, no los conocía. Entonces en el medio tiempo que yo le dedicaba a ese juzgado, pues simplemente estudiaba los casos que ella al despacho Y recuerdo que había un caso en particular que yo envié a la ordinaria, es que no recuerdo el nombre del apellido de ese capitán. Bueno, era un caso que incluso lo hablamos con el procurador de Granada, el doctor Botero, y fue remitido a la justicia ordinaria. Un caso evidente de una ejecución extrajudicial. Y eso, al poco tiempo me llamó el director, el general Puentes, muy enojado. Yo asistí a la reunión allá aquí en Bogotá, la dirección. Bueno, ¿para qué le cuento los insultos? Y me pidió la renuncia. En esa época era un tabú no enviar un proceso a la ordinaria, porque él decía que yo estaba pisoteando el fuero militar. Pero no valió las explicaciones que yo le daba, ¿sí? Las evidencias, le hablé de todo eso, las pruebas que encontré, bueno, en fin. Sin embargo, no acepté la solicitud de renunciar que él me propuso o me solicitó, y así quedó. Nos levantamos de la reunión, me fui para Granada, seguí trabajando. Al poco tiempo llegó el doctor Javier Lozano, que era el juez de allá del juzgado de Quibdó, con un oficio donde yo tenía que entregarle de forma inmediata el despacho a él. Pues para mí fue una sorpresa. Bueno, ni tanta, pues. Había cuenta la situación que habíamos tenido de la reunión, ¿no? Y que me presentara en 2 días en Quibdó, y así lo hice. Y fue allá duré poco tiempo, como le estaba diciendo anteriormente. Me fui para allá, le cumplí el traslado. Cuando salí de vacaciones no me querían dejar disfrutar de mis vacaciones. Bueno, forcé eso, insistí. Sin embargo, me fui. Y fue cuando ya estando por fuera me enteré de la insusistencia de que había sido objeto yo. Y ya inicié con una abogada que me recomendó un amigo allá que estudió conmigo casualmente, un compañero de la universidad, que era juez, el doctor Baloyes. Entonces me la recomendó y sí, efectivamente la doctora especialista en ese tema administrativo me llevó el caso. Y como le digo, fueron 7 años que estuve por fuera, y fue cuando ya en 2013 el juzgado administrativo pues me concedió el derecho, confirmado por el tribunal de Quibdó. Bien. Para entender un poco mejor esta historia, ya le voy a hacer varias preguntas para que entremos en detalle sobre lo que me acaba de comentar. Me gustaría entender en términos generales qué hace un juez penal militar, para poder entender qué fue lo que ocurrió durante el reemplazo que usted hizo en el Juzgado Penal 93 y cómo eso dio lugar a esto que usted me acaba de contar. Entonces, ¿usted me pudiera, por favor, explicar en términos generales, en ese entonces, cuáles eran las tareas de un juez de instrucción penal militar? Nosotros manejábamos la parte instructiva, es decir, la recopilación de pruebas. Así básicamente o someramente, allá somos 3 funcionarios: el juez de instrucción penal militar, que es el que le recopila toda la parte probatoria, y una vez perfecciona la investigación, se lo enviamos al fiscal penal militar, que es el que, digamos, hace el control de legalidad y cierra la investigación. Él es tiene esa facultad. Él ya determina si hay lugar a una cesación, una preclusión o a una resolución de acusación, lo que en ley 600 se conocía con ese nombre. Y posteriormente eso lo remite, una vez cierra la etapa investigativa, lo remite al juez de instancia, que es el que en últimas dicta sentencia, falla. Obviamente, si él considera que falta alguna prueba, lo devuelve por una sola vez al juez de instrucción nuevamente para que practique esa prueba que él solicita. Eso es básicamente lo que... Bien. Dado que usted era titular del juzgado 18, que tiene relación con una brigada móvil que también estaba acantonado en Granada, digamos, las preguntas que le voy a hacer también me gustaría que me explicara, me ayudara a entender cómo funcionaba ese juzgado de la brigada móvil número 4. Entonces, por ejemplo, ¿usted recuerda qué tipo de investigaciones se adelantaban allí en clave estadística? ¿Cuántos procesos llevaba? ¿Por qué delitos? ¿Cómo operaba un poco el juzgado 18? Pues básicamente las investigaciones que se llevaban eran homicidios por bajas en combate, teniendo en cuenta que esa brigada fue creada y se la desplazaron para Granada Meta, y retomó lo que anteriormente se llamaba la zona de extensión, que eran 4 municipios que había en el Meta.
Me acuerdo que era Vista Hermosa Meta, Mesetas y La Uribe, esos tres básicamente. Entonces, esa tropa la que estaba operando en ese sector. Generalmente había muchos enfrentamientos porque, pues, obviamente, por varias razones. Allí había estado la FARC en ese territorio y eso realmente había bastante. Entonces, básicamente, los delitos que se manejaban allí eran esos, homicidios en combate. ¿Y ese juzgado 18 solo tenía competencia respecto de la brigada número 4? Sí, solamente los hechos que manejaban los batallones que conformaban la móvil número 4, que eran, en esa época se llamaban BCGs o batallones de contraguerrilla. Sí. Estaba conformada esa móvil por 4 BCGs, que era el 38, 39, el 40 y el 41. Todos diseminados en todo ese vasto territorio de esos 3 municipios que le menciono. Entiendo. ¿Cómo operaba el juzgado? ¿Cuántas personas trabajaban para usted? Solo, yo estaba solo. Yo duré sin secretario mucho tiempo, solicitando secretario, hice inclusive varios oficios, hasta que finalmente, como en el 2000, creo que el 2003, llegó una secretaría para ese despacho. Pero el resto yo era secretario y era juez a la vez. Entiendo. De hecho, una forma muy cómoda, porque pues dejaban un salón, como estaban agregados al batallón Vargas, entonces el despacho mío era una mesa rimas, un portátil, una silla y un cajón de madera donde metía los expedientes. Entiendo. Eso era algo muy... Y anualmente, más o menos, de manera aproximada, ¿cuántos procesos por homicidio lograba abrir usted? Es difícil acordarme, pero no eran muchos tampoco, eran muy pocos. Era muy poco, sí. ¿Usted tenía la obligación legal de abrir trámites de instrucción por todas las muertes en combate que reportaban estos 4 batallones? Sí, claro, según los informes que me pasaban, claro, de acuerdo a los informes. Entiendo. Y en los informes anexaban los documentos la operación, el informe de patrullaje, el informe de los hechos, firmado por el comandante pues, de patrulla que había tenido su enfrentamiento. Y básicamente era eso. Entonces usted me dice que a usted le hacían llegar una carpeta con esa información. ¿Quién le remitía esa documentación a usted? El comando de la brigada. El comando de la brigada móvil. ¿Quién era el comandante de la brigada móvil en ese momento? O del batallón, o del BCG me parece. Cuando yo llegué, había un coronel de apellido Cárdenas. Apellido Cárdenas. Después de eso, llegó otro coronel en reemplazo de él de apellido Uribe. ¿Apellido qué? De apellido Uribe, creo que era Uribe, me parece. Francisco. Bueno, él después pasó a ser, lo llamaron a general, y pasó a la 7ª brigada como comandante de esa brigada en Villavicencio, que lo que yo me acuerde. No, pero antes de él llegó otro coronel que no recuerdo el apellido. Era un coronel de inteligencia, me acuerdo mucho. Pero no recuerdo el apellido de él. Es que la memoria a mí no me... Pasaron como unos 3, 4 coroneles más o menos, así por encima que no me acuerdo. Pero el primero que me recibió allá fue el coronel Cárdenas. ¿Y qué le dijo el coronel Cárdenas cuando usted llegó a este lugar? ¿Le explicó algo sobre cómo funcionaba la brigada, cómo funcionaban los batallones? Nada, era ¿Le dijo muy algo parco. sobre las expectativas de su trabajo? No, nada, era muy parco. ¿Usted solía relacionarse con la plana mayor con el estado mayor de la brigada? Muy poco, a pesar de que estábamos todos en un solo salón. Sí, el respeto normal, sí, pero muy poco. Yo vivía dentro del casino oficiales, comía ahí, dormía ahí, pero muy poco tenía así relación de amistad con ellos, casi nada, la verdad. En términos profesionales, ¿usted tenía que interactuar con ellos? Era un ambiente como muy tenso. Dime. ¿Debido a sus funciones usted debía interactuar con el Estado Mayor de la brigada? ¿De manera profesional tenía que...? Me apoyaba para solicitar documentos, por ejemplo, los de inteligencia, le hacía la solicitud a ellos, ¿sí? O les preguntaba alguna cosita que yo veía pues que faltaba, alguna vaina. Lo que era allá se maneja el B1, era el personal, el B2 era lo de inteligencia, ¿sí? El B3 era operación, entonces esas son como la identificación de cada sección, se llaman secciones, sección 1, sección 2. Sí. ¿Sí? Digamos, pero usted, por ejemplo, asistía a reuniones con el Estado Mayor de la brigada. No me tenían en cuenta. ¿Con la plana mayor de los BCGs? No me tenían en cuenta para eso, la verdad, no. Ellos hacían sus reuniones allá aparte. Ok. Sí. ¿Con la oficina jurídica de la brigada?
¿Usted recuerda quién era el titular o quiénes fueron los titulares en ese periodo de la oficina jurídica de la brigada? No recuerdo, la verdad. No había ningún abogado. Uh-huh. No había ningún abogado hasta donde yo recuerde. Uh-huh. No sé si eso lo manejaba, creo que un suboficial, me parece, o un oficial, no recuerdo bien. La parte disciplinaria, pues que yo en eso, la verdad, pues no me metía, ¿sí? Sí. Yo manejaba lo mío, que era lo penal. Esa era mi pregunta, ¿quién se encargaba de los asuntos Sí. disciplinarios de la brigada y esos batallones? Sí, no había ningún abogado, que yo me acordara, ningún abogado. O sea, usted no tuvo interacción con nadie que se encargase de la parte disciplinaria de los procesos. Sí, muy poco, la verdad, que yo recuerde, no. Entiendo. Sí, es que era una unidad pues recién creada, lo que fue el 2002, 2003. Uh-huh. Y, digamos, en clave de sus investigaciones, además de esa documentación que usted nos menciona, ¿con qué otro tipo de pruebas podía contar usted? Yo le tomaba declaraciones a todos los que participaban en ese hecho, Uh-huh. desde el comandante de patrulla hasta los soldados profesionales. A todos los que aparecían vinculados al hecho. Sí, lógico. A veces me tocaba inclusive ir hasta los municipios Uh-huh. para tomar declaraciones. Entonces yo hablaba con el coronel y él coordinaba con el helicóptero que saliera a llevar personal o abastecimientos y iba hasta allá. ¿Y ese listado de personas vinculadas, cómo lo construía usted? ¿Con base en qué? En el uniforme. Ahí aparecía el listado de las personas que participaban. Incluso había un documento donde decía personal destacado. Entonces no eran todos, no era toda la compañía o todo el pelotón, sino allí salían algunos, 8 o 7 que participaron directamente en el enfrentamiento. A eso yo me refería para escucharlo en declaración. ¿Y el contenido de esas declaraciones o esas declaraciones apuntaban a recoger qué tipo de información? Pues cómo fueron los hechos, que me dijera más o menos cómo han sido los hechos, porque pues no había más testigos. Pues eran en campo abierto, en la parte en la zona de, digamos, selvática, y me era difícil ubicar del bando contrario personas, porque pues era bien complicado. ¿Había algún tipo como de plantilla para adelantar esas declaraciones? O como un formato preestablecido de lo que se iba a preguntar. Un formato, pues básicamente de las declaraciones que se tomaban, las preguntas eran casi muy similares. De pronto cambiaba, pues sí, dependiendo de lo que la respuesta, cambiaba una que otra cosa, preguntaba uno, según esa respuesta. Pero generalmente las preguntas eran las mismas. Narración de los hechos, cuántos hombres eran, qué armas portaban, si habían disparado, cuántos cartuchos habían disparado, toda esa serie de cosas es lo más común que se pregunta allí. Sí. Y además de tomar declaraciones al personal militar que había estado en la operación, ¿usted procuraba también declaraciones, por ejemplo, de testigos o de familiares de las personas fallecidas? ¿Buscaba algún otro tipo de declaraciones? Sí, se trataba, pero era muy complicado porque yo me surtía de lo que había ahí y no había, ¿no? Es que ellos me decían, y lo que yo veía en el informe, lo que me manifestaban, porque yo preguntaba, ¿habían testigos cerca, algún moradores de la región, campesinos? Me decían que no. Entonces me era muy difícil tratar de ubicarlos. Y tener acceso a esa zona era bien peligroso. Entonces me era muy difícil ir hasta el sitio. Durante el tiempo en el que usted fue titular de este juzgado 18, ¿recibió algún tipo de queja o denuncia por parte de la población o de autoridades civiles respecto de posibles irregularidades en la ejecución de las operaciones militares? Que yo recuerde, no. Que yo recuerde en ese juzgado, no. Sí. Me gustaría entender un poco, digamos, cuál era el papel de la justicia penal militar, en este caso suyo como juez titular, digamos, en el diseño puesta en marcha de las órdenes de operaciones y una vez se presentaban resultados. Entonces, ¿conoce usted el procedimiento para diseñar una orden de operaciones, señor Rivera? De acuerdo a lo que yo he leído en los formatos de la orden de operaciones, primero hay un planeamiento, se reúnen, hay un planeamiento, unas labores de inteligencia que son las que nutren esa orden, digamos, porque eso se basa en información de inteligencia, hasta donde yo entiendo, ¿sí? Y de acuerdo a esa inteligencia se clasifica y se hace un planeamiento y de acuerdo al planeamiento ya se inicia la operación. En lo que yo he leído, porque son varias hojas lo que se llama la orden de operación. Mientras que usted fue titular de este juzgado 18, ¿en algún momento usted le hicieron partícipe de ese proceso de diseño de las órdenes de operaciones? No, nunca, la verdad, nunca. Es que ni siquiera en las reuniones que ellos hacían de Estado Mayor nunca me invitaron, pues. Ok. En ese momento, cuando usted estaba allí en Granada, ¿qué se entendía por resultados operacionales en el lenguaje militar?
En el lenguaje militar lo que yo entendía eran las bajas que ellos daban. Ujú. Las bajas que eso eran los resultados operacionales, lo que ellos llamaban resultados operacionales. Solamente las bajas. Sí, sí, y me imagino que algunas incautaciones, ¿no? Decomiso de armas, de material de guerra, Ujú. cosas así. Entiendo. Eso. Y una vez se ponía en marcha una orden de operaciones que diseñaba, digamos, como decía usted, la plana mayor o el estado mayor, y se daba un resultado operacional con ocasión de esa ejecución de esa orden. ¿Cuándo se enteraba usted? ¿En qué momento se enteraba usted de esos resultados operacionales? Cuando me llegan los documentos, el informe de los hechos y sus anexos. ¿Que eso solía ocurrir inmediatamente? ¿Se daban los resultados al día siguiente? No, eso se demora un poquito hasta que ellos después? no elaboraran, sí, hasta que no lo elaboraran. Porque muchas veces tenían que esperar que el comandante de patrulla ya, Ujú, que había participado en la operación, enviara a mano ujú. el informe de lo que ha sucedido. Y ya aquí él, me imagino que la oficina personal, o no sé, o el 3, que eran los de operaciones, básicamente la sección de operaciones, armara ya todo el paquete, ¿sí? Para enviármelo. Y si el resultado operacional era en efecto una baja en combate, ¿el juzgado no tenía ningún papel en el proceso de levantamiento de ese muerto? Pues yo que yo recuerde, nunca estuve en un levantamiento, la verdad, que yo recuerde, nunca. Siempre en Granada, Ajá. iba al CTI, de acuerdo a los turnos, ¿no? Era pues, o la SIGIN y un fiscal de turno, que ellos hacían turno a los fiscales los fines de semana y creo que era por semana que se manejaba eso. Es decir, a usted no lo hacían partícipe de ese trámite de levantamiento. Que yo recuerde, no. Entiendo. Que yo recuerde, no. Entonces usted me dice que usted se entera de los resultados cuando le llega la carpeta operacional. Sí, los documentos, más o menos. ¿Y cuál es el trabajo, digamos, a partir de ese momento del juez penal militar? Ya inicié la investigación. Uh-huh. Ya hago el auto de inicio de la investigación y ordeno las pruebas pertinentes. Ok. Usted, perdone, ¿me recuerda los documentos que contenía esa carpeta? El informe de operaciones que enviaba el comandante allá del área, la orden de operación. Me acuerdo mucho que una hoja que llamaba informe de patrullaje, que era también como un resumen de eso. ¿Qué más? Un oficio con listado de personal destacado que ha participado en el hecho directamente. Un acta de gasto de munición, cuánto munición gastaban. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? A veces me enviaban el anexo de inteligencia, que es donde aparecían las órdenes de batalla, que estaban todos los miembros de esos grupos guerrilleros, ahí dentro de ese listado. ¿Qué otra cosa era? Básicamente era eso, que yo me acuerdo, sí. ¿Qué ocurría si al revisar esa documentación que le hacían llegar, usted descubría que faltaba, por ejemplo, algún documento o que alguno de los documentos tenía alguna inconsistencia? ¿Cómo procedía usted en ese caso? Pues yo lo solicitaba. Hacía la solicitud a donde correspondiera, si era al 3 o era lo de inteligencia o lo de personal. Entiendo. Si usted veía que había una inconsistencia, que la información que estaba contenida en los documentos se contradecía entre sí, por ejemplo, ¿cómo procedía usted ahí? Pues yo no recuerdo que haya encontrado alguna inconsistencia. ¿Y en caso de que lo hubiese encontrado, cuál hubiese sido el plan? Pues si lo hubiese encontrado, pues obviamente, digamos, un inicio de alguna investigación respecto a ese hecho, ¿no? Por alguna falsedad documental o algo. Lo hubiese hecho y era mi deber. Pero que yo recuerde, no encontré ninguna inconsistencia en todo ese tiempo que estuve ahí. ¿Con qué frecuencia se solían archivar las investigaciones por homicidio que se adelantaban en el juzgado 18? No, eso era difícil acordarme cada cuántos meses. A esta época es complicado, porque eso ya hace 20 años, ya 20 años. Pero sí, más o menos yo, tomaba todas las declaraciones del personal, ¿sí? Pues no veía que hubiera más declaraciones que practicar por lo que le comenté anteriormente, ante la dificultad de ir a la zona donde han pasado los hechos. No habían otros testigos aparte del personal militar. Y ya con esos documentos y lo que se tomaba ahí, lo que se recepcionaba, pues ya con eso se tomaba una decisión.
¿sí? Obviamente se pasaba un lapso de tiempo para ver qué otra prueba aparecía, ¿ya? Pero el tiempo exacto yo sí le dedicaba 6 meses, cada año, cada mes difícil. Pues quizás replanteo la pregunta, ¿era frecuente que las investigaciones por homicidio que usted adelantaba pasasen a la siguiente etapa? ¿A la etapa de investigación Sí. formal? Frecuente, no era muy frecuente, no era muy frecuente, sí. Pero no le puedo decir con exactitud con tanta frecuencia, sí. ¿Y cómo se definía entonces qué debía pasar a la etapa de investigación formal y qué debía archivarse? ¿Qué criterios usaba usted para tomar esa decisión? Pues cuando se ve alguna irregularidad de pronto, se pasa a la etapa formal. Pero cuando uno veía que de todas formas era un enfrentamiento en franca lid, ¿se me entiende? Y se corroboraban las declaraciones, eran coincidentes y concordantes, pues se tomaba la decisión de dictar un inhibitorio. Entiendo. Existía... Posteriormente a eso, pues no parecía ninguna otra prueba que desvirtuara ese fallo, y pues ahí quedaba. Entiendo. Sí, porque... Bien. ¿Existía algún mecanismo de coordinación entre el juzgado 18 y las autoridades civiles, como por ejemplo la Fiscalía, el CTI? ¿Algún mecanismo de coordinación? Sí, para compartir información, para, no sé, revisar por ejemplo, las necropsias. ¿Algún mecanismo de coordinación interinstitucional entre ustedes? De pronto con medicina legal, que medicina legal me hacía llegar, y con los de policía judicial, llámese CTI o SIGIN, respecto a los actos urgentes. Entiendo. Sí, lo único. Ellos me allegaban el acta de inspección a cadáver, y medicina legal me llegaba también lo de los protocolos de necropsia. ¿Cómo describiría usted esa relación con esas tres entidades? ¿Era una buena relación? ¿Fluía la conversación? ¿Los documentos llegaban a tiempo? ¿Cómo describiría usted esa relación? Sí, los documentos llegaban a tiempo, prácticamente, sí. Pero que haya una camaradería con ellos, no, la verdad, no, muy poco. Entiendo. ¿A qué fiscalía debía usted remitir las investigaciones para calificación? ¿Para calificación? Sí. En ese entonces era la Fiscalía 22 de Villavicencio, el doctor Ovalle, Carlos Julio Ovalle. ¿Cuál era el juzgado de instancia que conocía de sus procesos? En ese entonces creo que era el juzgado cuarto de instancia, también ubicado en Villavicencio. Mientras que usted fue juez 18, ¿en alguna oportunidad usted remitió investigaciones a la justicia ordinaria? No hubo así proceso de investigaciones, digamos, por el tipo que le comenté del juzgado 93. No vi, la verdad. Bien, entiendo. Sí, porque pues... Mientras que usted era juez 18, usted debía llevar estadísticas sobre el tipo de procesos que adelantaba, en qué etapas se encontraban, ese tipo de datos. Sí, la estadística se reportaba cada mes, eso era mes a mes. ¿Y cuál era el destino de esas estadísticas? La Dirección de Justicia del Ejecutivo de Justicia Militar la solicitaba. Todos los juzgados debían de remitirla mes a mes los primeros 5 días del mes siguiente. Parte de esa información tenía como destino la brigada. La brigada móvil. La brigada móvil. No, porque yo no tenía por qué, o sea, la dirección ejecutiva es la que requiere la estadística, no el comando de la brigada 4. Entiendo. En ese orden de ideas, yo le he preguntado por las relaciones con la brigada, pero me gustaría preguntarle si usted, por ejemplo, sostenía reuniones con personal de la división. No, nunca. ¿De la 7ª brigada? Tampoco. Es decir, usted en términos de relaciones interinstitucionales no mantenía una relación profesional fluida con las autoridades militares. Muy poco, la verdad. Como le digo, ni siquiera con el comandante de la brigada 4, porque ellos hacían sus reuniones aparte. Y nunca me invitaron a esas reuniones. Cuando llegaba de pronto una visita del general de la división o de la 7ª brigada, tampoco, obviamente, con él, porque pues me imagino que era porque yo era civil, no sé. ¿Usted llegó a participar en programas radiales de la brigada o de los BCGs que pertenecían a la brigada? Programas radiales, no, nunca. Tampoco tuve acceso a eso.
Bien, entonces usted nos decía, eso era, digamos, en clave su titularidad en el juzgado 18. Ahora me gustaría concentrarme en el juzgado 93. Usted me dice que usted estuvo allí en un reemplazo. ¿Por cuánto tiempo, señor Rivera? Aproximadamente la licencia de maternidad de la doctora, que eran creo que casi 3 meses me parece, casi 3 meses. 3 meses. Pero el juzgado 93 también está ubicado en las instalaciones del Vargas, ¿verdad? Sí, más cerca del batallón. Nosotros estamos a la parte del fondo allá, al fondo. Y el 93 sí quedaba más cerca a lo que era el batallón en sí, las instalaciones del batallón Vargas. ¿Quién le dio a usted la instrucción de encargarse temporalmente del juzgado 93? Eso fue por la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar. El director por resolución, de la justicia. sí, por Por una resolución. resolución, perfecto. Pues usted recuerda aproximadamente, usted me dice que entre 2003 y 2004, no sabe si fue finales del 2003, No comienzos recuerdo exactamente del la época 2004. que sí, exactamente, no alcanzo a recordar. Bien, entiendo. Y entonces una vez a usted le llega la resolución de este encargo, ¿qué ocurre? Cuénteme, entonces usted se dirige al juzgado, alcance a hablar con la jueza titular. Lo hablé fue con la secretaria. ¿Recuerda el nombre de la secretaria? Ay, esta señora, me parece que era Marlene, me parece. Bueno. Me acuerdo bien del nombre de la doctora, pero la secretaria muy poco. ¿Y qué encuentra? Y ella fue la que me puso al tanto, y yo todo lo encargaron, esto y lo otro. ¿Qué le contó esta señora secretaria en ese momento? ¿Le contó, por ejemplo, cuántos procesos estaban abiertos, en qué etapa se encontraban? Sí, así muy someramente, verbalmente me dijo, sí, porque ni siquiera recibí el despacho por parte de la titular. ¿No le entregaron un acta del estado del juzgado y de los procesos por escrito? Me es difícil recordar si me entregan algún acta con el inventario de procesos, no recuerdo bien. Bueno, y entonces usted llegó allí y ¿qué encontró, señor Rivera? No, lo que la secretaria me dejaba el despacho, doctor, vea, esto está para tal cosa, tenemos indagatoria en tal fecha, tenemos declaración personal citada, bueno, en fin, lo que era pertinente. Y eso es lo que yo, en el lapso que le dedicaba, en las horas que le dedicaba a ese juzgado, porque pues, no podía descuidar el mío tampoco. Y en clave de esto que usted nos acaba de contar de cómo funcionaba el juzgado 18, ¿el juzgado 93 operaba de manera similar? Sí, era básicamente lo mismo. Era el mismo tipo de procedimientos, el mismo tipo de trámites a seguir, sí. Entiendo. Sus investigaciones formales y sus preliminares. ¿Usted se presentó ante el comandante del batallón Vargas? No. ¿Ese juzgado 93 tenía competencia respecto a qué unidad militar? ¿Qué áreas o qué? Sí, usted nos decía que el juzgado, ¿se puede acercar al micrófono un poco? Que se retire, perdóneme. Ahí está bien, ahí está, ¿me escucha bien? Sí. Le preguntaba, usted nos decía que el juzgado 18 tenía competencia respecto de los hechos relacionados con todos los BCGs de la Brigada Móvil número 4. Sí, solamente lo que era Brigada Móvil 4. ¿El 93 tenía competencia respecto de qué unidades militares? Batallón Vargas. Solamente Batallón Vargas. Sí, solamente el personal del Batallón Vargas. Y cuando usted le encargaron ese juzgado 93, ¿usted se presentó ante el comandante del batallón o ante algún miembro de la plana mayor? No, ante nadie. ¿Usted nunca conversó con...? Nunca conversé con ellos. Nunca. ¿Llegó a enterarse quién era el comandante del batallón en ese momento? Sí, porque el nombre después fue conocido. ¿Quién era? Teniente coronel de apellido Cabulla de León, pero nunca lo conocí personalmente, nunca habló conmigo ese señor. Él era el comandante mientras que usted fue el juez. Sí, era el comandante del Vargas, sí, me acuerdo que era el comandante del Vargas. Bien. Entonces usted me dice que usted llegó al juzgado, pero solo interactuó con la secretaria, no interactuó con ningún miembro del Vargas. Con ningún miembro del Vargas. Bien. ¿La secretaria le hizo saber cuántos procesos por homicidio están abiertos en ese momento? De pronto sí, pero no recuerdo el dato exacto. Bien. ¿Y qué encontró usted una vez se puso a trabajar en los procesos, en los expedientes? ¿Qué nos puede contar sobre sus hallazgos de esos trámites? Había más que todo muchos procesos de delitos contra el servicio, contra la disciplina, porque pues allí sí había mucho soldado regular, obviamente, sí. Y el caso que me pasó, que yo recuerdo que tuve en mis manos, ahí al despacho, fue el caso que le digo, de un capitán, creo que era Lizarazo el apellido, capitán el apellido Lizarazo. Así por encimita, recuerdo que sacaron unos hermanos de una vereda por el municipio del Castillo Meta, y más adelante por allá como que, no sé, digamos que los ajusticiaron y los pasaron por guerrilleros. Sí, creo que fue a raíz de una emboscada, lo que yo alcanzo a acordarme. Había bastante declaración de personal civil de la vereda y eso. Entonces ya con eso tenía para
Yo dije, no, esto no es de ¿Usted tal competencia mía. vez recuerda aproximadamente la fecha de los hechos? Ay, sí, difícil. Entiendo. ¿Y qué le Eso fue hizo? mucho antes de que yo hubiera llegado. Ok, ¿qué le hizo usted creer que debía trasladar este expediente a la justicia ordinaria? Porque era muy evidente las pruebas. ¿En clave de qué, señor Rivera? De los testigos, digamos, de los testigos de la vereda, del personal civil. O sea, si le habitantes entiendo de la bien, en el vereda, expediente había declaraciones de Sí. civiles. Y en una conversación que tuvimos con el procurador, que le digo, también él está de acuerdo en eso. ¿Usted recuerda el nombre del procurador? El doctor Botero, apellido Botero, pero no recuerdo el nombre Botero. de él, sí. Era el procurador de Granada. Judicial allá en Granada, sí. Él ya salió pensionado hace mucho tiempo. Entonces hablamos de ese tema y sí, él me hizo la solicitud y listo, se fue para la ordinaria, para una especializada, pero no recuerdo cuál. Una que por reparto. Y además de este procedimiento en específico, digamos, haber encontrado esas irregularidades, ¿no lo llevó a revisar los otros trámites por homicidio que estaban en ese momento en el despacho? No, mire que no, la verdad. Yo atendía lo que me pasaron al despacho, la verdad. Había Usted- mucha deserción, casos de centinelas, más que todo delitos contra el servicio y contra la disciplina, que es lo que más se atendía allí. Entiendo. Sí. ¿Llegó usted a saber si habían llegado antes de que usted estuviera allí o en el tiempo que usted estuvo allí quejas o denuncias por parte de la población civil, de autoridades civiles como los personeros, de organizaciones internacionales No por presuntas recuerdo. irregularidades? La verdad no recuerdo. Sí hice una comisión, Ujú. me tocó hacer una comisión que había pendiente, inclusive planificada de tiempo atrás por la doctora, a Mitú, porque había una tropa que era del Vargas que estaba acantonada allá en Mitú. Ujú. En ese entonces era una base, lo que había en Mitú, no había batallón. Ujú. Y sí, me tocó desplazarme hasta allá, pero por un avión de la Fuerza Aérea que me llevó hasta allá. ¿Y qué? Y estuve unos 3, 4 días en Mitú tomando la declaración de personal, porque no podía salir de allá. ¿Y Y la- ya, esa esa declaración comisión tenía relación con qué? creo que eran unas bajas que habían. Ujú. Hubieron, sí, también algo Allá en así me Mitú. pareció, sí. Ajá. Pero la verdad no sé en qué terminó ese proceso, porque pues yo terminé mi periodo, mi reemplazo, y Ujú. no sé al fin qué decisión tomarían ahí la titular en ese caso. Simplemente cumplí la comisión que estaba prevista. Y entonces usted nos dice que usted toma la decisión de remitir este expediente a la justicia ordinaria Sí, ese capitán durante su estancia en el Lizarazo. Vargas. Y usted termina su estancia en el Vargas y, digamos, regresa en plena titularidad del 18 ya de tiempo completo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre ese momento en que usted entrega el encargo en el 93 y lo llama el director de Justicia Penal Militar? Una preguntita, ¿sí fue el 93 que estuve allá? En el 2003, pues, Porque señor es que Rivera, no recuerdo bien si fue yo en ese acabo año de o en deducir, pero 2004. usted me corregirá, que si el comandante del batallón en ese momento era Héctor Alejandro Cabulla de León, el señor Cabulla de León fue comandante hasta diciembre del 2003. En enero del 2004 Entonces, sí entra como fue- comandante Néstor Sánchez Aguirre. Si usted no conoció a Néstor Sánchez Aguirre como comandante del batallón, quiere decir que su estancia fue en el 2003. Entonces sí fue en el 2003 que yo estuve reemplazando a la doctora Pastora Villabonce. Entiendo. Bueno, a la pregunta. Sí, yo volví a mi despacho normal y al tiempo fue cuando supe que el director me llamó bastante Pasaron ofuscado. semanas, meses, Creo- un año. No tanto tiempo. Un cálculo aproximado, Pero, señor Rivera. No, sí fue en 2005, claro, en 2005. O sea, casi un año Uy, luego sí, de lo que 2004, 2005. Ujú. No sé por qué razón se enteró. Ujú. Entonces, Sí. ¿quién era el director de Justicia Penal Militar cuando usted estaba en el cargo en Un 93? brigadier general de apellido Puentes, no me acuerdo el nombre. Apellido Puentes, que había sido el arma de inteligencia, hasta ahí me acuerdo. Ujú. Era abogado también. Ese brigadier general, que era el director de Justicia Penal Militar, en el año 2003, ¿fue la misma persona que lo convocó en el año 2005? No sé si él ya estaba en el 2003 Ujú. o en 2003 había otro. Cuando yo ingresé había uno de apellido, un general de apellido Pineda Niño. Después hubo otro y en el 2005 ya estaba el general Puentes, que fue con el que me citó para la reunión en Bogotá. ¿Cómo le llegó esa citación, señor Rivera? No recuerdo si fue una llamada del jefe de personal, me parece mucho en ese entonces, que era un capitán retirado de la Armada. Usted seguía destacado en Granada.
Sí, claro, yo Le soy en tocó el 18. desplazarse hasta A Bogotá, Bogotá. sí, a Bogotá. ¿Y le advirtieron, le avisaron cuál era el objeto de la reunión? Fue una reunión con mi general, no Pero no sé, le no dijeron sabía ni para para qué. qué era exactamente. Ujú. Me enteré ya cuando ya el señor me dijo cuál era el motivo de la Bien, reunión. entonces yo le voy a pedir que me describa en detalle esa conversación. No importa que tenga que usar lenguaje soez, yo le agradezco que por favor me describa minuto a minuto lo que ocurrió, desde el momento en que usted entra al despacho del director. Yo entro al despacho, había una mesa larga, Ujú. estaba en la puentes aquí, me dejaron en la, como digamos que ¿Había alguien más en la presente? punta. Sí, claro, estaba el jefe de personal, ¿Recuerda el nombre del jefe de personal? un capitán retirado, García, ¿verdad? El capitán García Ujú. estaba allí. ¿Quién más? Y había otros oficiales ahí que no recuerdo, sí, como unos, vayan varias personas. ¿Aproximadamente cuántas No, personas yo había? creo que así que me acuerdo, unos 6, 7 personas. La mayoría militar, el único retirado era el capitán García. Y ese señor ya empezó a decirme que yo había pisoteado el fuero militar, que le había enviado le había entregado el fuero a la justicia ordinaria. ¿Quién le dijo eso? El general Puentes. Él fue el que prácticamente se dirigió a mí. Nadie hablaba, todo el mundo callaba ahí. Y ese señor, de una forma, me habló por allá que el caso de una teniente de la Armada que habían matado en una emboscada en Puerto Asís, ¿sí? Ahí fue cuando más, él se notaba que le había dolido mucho la muerte de esa oficial, ¿sí? Vea lo que le pasó a mi teniente y usted regala el fuero militar, doctor, usted está, no sé qué, bueno, eso que no me dijo ese señor. Y pero mi general, yo lo hice por las pruebas eran evidentes, y yo le explicaba y no se convencía. Por eso digo que era un tabú, enviaron para uno de juez, enviaron un proceso a la ordinaria en esa época, era algo, más dicho, era algo ofensivo. O sea, esa situación de reproche del señor Puentes hacia usted era algo estructural, si le estoy entendiendo bien, era una convicción general de que los procesos no debían No se debían de enviar trasladarse. exactamente, pasara lo que pasara y no, yo no podía. ¿De qué tipo de actitudes o expresiones o comportamientos, además de esta conversación directa con Puentes, se desprendía ese, digamos, ese tabú, esa idea de que no se debían trasladar los procesos a la justicia ordinaria? Yo veía que ellos protegían mucho el fuero. Uh-huh. Ellos, o sea, tutelaban bastante el fuero, era una cosa sagrada, digámoslo así. Y a unos en la reunión le infundían mucho eso, porque sí teníamos reuniones de capacitación, seminarios, y siempre hacían hincapié en la parte del fuero, que proteger el fuero a toda costa, ¿sí me entienden? Y por eso era la ofensa a este señor. No valía razones, no valía de tipo jurídico, hablé de la parte de pruebas, no, él siempre se ensañaba. Ellos de por sí tienen una formación que es muy arraigada y eso se ciñen a algo que, ¿sí? A una doctrina, por decirlo de alguna forma, y no aceptan razones de ninguna índole, era complicado. Pero pues no me trató mal, simplemente me gritó, sí, me habló bastante fuerte, duro, y me dijo, renuncie, doctor Riveranito, que renuncie ya. Y yo dije, ¿por qué tengo que renunciar? Y yo creo que actúo en derecho, legalmente, dentro de la ley. Y ya, en el lapso de tiempo estuvimos ahí. ¿Cuánto duró esa reunión? Eso para mí se me hizo eterna, la verdad. Pero yo creo que por ahí unos 15 minutos, tal vez. Yo pienso, sí. Ya nos levantamos. Y lo que hizo, si lo entiendo bien, luego del reproche fue exigirle su renuncia. Mi renuncia. Y le dijo claramente que usted debía renunciar claro, por haber, digamos, desconocido. Es más, incluso el capitán García, ¿sí? Cosas de Dios, me llamó aparte, no le haga renuncia, pasito, me dijo como con miedo, no le renuncie, porque tiene que renunciar. Así me dijo, así fueron las palabras de él. En ese mismo escenario. Sí, yo estaba asustado, estaba nervioso, yo estaba, mejor dicho, me tenían, ¿sí? ¿Me entiende? Entre todos ahí mirándome como rayado. Y yo salí, sí, nervioso, la verdad lo confieso. Salí muy asustado y yo pensaba en mi trabajo y no, ahorita ya estoy hasta aquí llegó mi trabajo, decía yo. Entonces, pero él me llamó así aparte y me dijo, pasito, no renuncie, porque tiene que renunciar, ¿no? Sosténgase ahí, no le renuncie. Y sí, porque llegué a un punto a pensarlo. Créame que fue tanta la presión que ese señor ejerció, psicológica y moral que ejerció sobre mí, que llegó a un punto que casi yo me quedé en silencio y pues era que sí, era que no. Pero yo pensaba en mi familia, tengo mis hijos y obviamente me tenía mi esposa en entonces. Y no, algo como que me llené de valor otra vez y dije, no renuncio, la verdad. ¿Qué ocurrió una vez que terminó esta reunión? No, ya, me regresé yo para Villavicencio, para Granada, nuevamente a seguir trabajando.
Y fue ¿Cuánto tiempo transcurrió luego de esa reunión hasta que llegó el juez de Quibdó a pedirle que le entregara el No, cargo? tiempo, pero es muy difícil. De por sí, yo le digo algo, Sí. yo soy un poco despistado. A mí el secretario el que me dice, doctor, acuérdese que tal cosa, acuérdese que tiene tal declaración, acuérdese que él es mi agenda, porque yo la verdad tengo un problema de memoria terrible y Pero, eso viene no por sé, herencia. 6 Mi madre es meses, así. un año. No, tampoco tanto tiempo. Eso no fue como asunto de semanas. Entiendo. Cuando una mañana llegó el doctor allá, el doctor Javier Lozano, con ¿Y oficio. usted percibió que ese traslado a Quibdó era un castigo por Sí, claro, por haber obviamente, se trasladado? notaba, obvio, la forma como él llegó, eso nunca pasa. Siempre da una resolución y generalmente, bueno, individual o colectiva, los traslados. Pero que llegara él con un oficio, eso se veía que era la persecución laboral a todas luces. Sí. Y luego el traslado a Quibdó, me dice que eso fue en octubre del 2005, un par de meses después lo Sí. declararon insubsistente. Como en La febrero más o insubsistencia menos. fue acompañada, sé que esta pregunta, pero la insubsistencia iba acompañada de alguna explicación. No, eso fue, sí, yo leí la insusistencia y eso me satanizaron totalmente. En esa insusistencia, cualquiera que la leía me terminaría odiándome. ¿Qué decía esa insusistencia? No recuerdo y lástima, o tal vez guardo alguna copia de esa insusistencia. Yo le agradecería mucho, señor Rivera, si usted no lo pudiera hacer llegar vía correo Voy a electrónico. tratar después Si está de en el 20 proceso años administrativo debe estar. y de trasteo, de pronto en el proceso administrativo, sí. Sería pedirla, ¿Qué sí. juzgado llevó su trámite administrativo? ¿Lo recuerda? ¿Qué juzgados qué? ¿Llevó su trámite administrativo? ¿El proceso laboral? Uy, pucha. En la nomenclatura no recuerdo. Sé que es un juzgado administrativo de Quibdó, pero no recuerdo la nomenclatura exacta. Yo le agradecería si llega a recordar el nombre del juzgado, el número Porque de no tengo ni el radicado. número, sí. Me tocaría solicitarle al tribunal. De pronto el tribunal Si en los usted- archivos del tribunal cualquier debe dato tener. que usted tenga se lo agradecería. Porque mucho. juzgados sí hay varios allá administrativos. Y no sé si es el segundo o el tercero, no sé la verdad. Pero y en términos No generales, recuerdo, ¿qué decía entonces esa insusistencia, señor Rivera? No, era como un paseo por toda la, sí, que yo no sé qué, había tenido sí algunas discrepancias con algunos comandantes, sí, de algunas discrepancias con algunos comandantes. Comandantes de unidades Sí, por ejemplo, militares. en la móvil 4 tuve una discrepancia con un coronel Nova, sí, no sé por qué, la verdad no sé por qué, pero sí él, digamos, informaba, y entre ellos se apoyan y la palabra de ellos vale más que la de un civil. Eso sí está claro. ¿Y qué? Porque muchas veces en esa época, a veces yo pienso que se confundían, no sé, al juez civil lo hacían ver como si fuera un miembro más del Estado Mayor, como, y porque uno no les obedecía al pie de la letra las órdenes de ellos, entonces se sentían ofuscados, se sentían ofendidos, y de por sí ellos eran bastante vengativos. Entonces llaman a la dirección, y como en general, pues todo le creía a ellos. Y ¿recuerda usted, digamos, la razón de ser de esa discrepancia con Nova? Yo no recuerdo qué fue. Pero si le estoy entendiendo bien, en la declaración de insubsistencia le reprocharon eso y algunos... Sí, me sacaban todas esas cosas. Ajá. Sí, las quejas que daban algunos comandantes de mí. Las quejas que daban comandantes de unidades militares para justificar el despido, su despido como para juez. Justificar, sí, exactamente, sí. Entiendo. ¿Quién firmó esa insubsistencia? Esa es la que firmó el mismo general Puente, el director. Entiendo. Sí. Y una vez que usted inicia el trámite administrativo, ¿cuáles fueron los fundamentos del juez administrativo para su reincorporación? Yo leí la sentencia, pero no recuerdo en estos momentos. Yo pienso que en términos generales el juez administrativo como que me halló la razón, porque se dio cuenta que la salida mía había sido exactamente por el envío de esa investigación a la ordinaria. ¿Sí? Y con los años fue cuando se destapó este escándalo pues, de las ejecuciones de Soachi y esto que salió ya por noticias, porque nadie hablaba de eso, es que ni se sabía. Ahí sí todos éramos, digamos, en cierta forma, como ingenuos en cierta manera, de que las bajas en combate eran legales, ¿sí me entiende? Hasta cuando yo vi ese caso en el juzgado 93, ¿sí? Que fue el primer caso que yo vi turbio, así raro. Justamente quería preguntar. Entonces el juzgado administrativo, al ver esto,
Y con el tiempo me dio la razón. Se dio cuenta, no, si realmente fue una injusticia lo que hicieron con ese señor. Y en virtud de ello fue que pues tomó esa decisión. ¿Ya? ¿Cuándo fue la primera vez que usted se enteró de la ocurrencia de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate? Cuando hubo el caso que le dije, cuando yo llegué ¿Esa fue la a reemplazar... primera vez que usted vio ese tipo de irregularidad? Sí, porque yo... Luego de nunca... esa, ¿volvió a encontrarse con algún otro tipo de irregularidad en el mismo sentido? Posteriormente a esos hechos, sí, cuando estuve en Carepa también hubo un caso así parecido, pero ese caso creo que quedó ahí, ese caso quedó ahí en la parte de instrucción. Sí. O sea, usted vio las irregularidades, pero allí no lo remitió a la ordinaria, ¿le estoy entendiendo bien? No se remitió. ¿Por qué? Yo estaba manejando la investigación, solicité pruebas, me envié comisorios a un pueblo que se llama... ¿Dónde fueron los hechos? No me acuerdo el nombre del municipio de Antioquia. Ituango. Envié allá para que tomaran declaraciones, ¿sí me entiende? Y en ese lapso de tiempo fue cuando murió mi padre. Y pidió traslado. Sí, pedí traslado. La investigación está ahí, creo. No sé si... ¿Usted recuerda qué batallón? Ya fallarían. ¿A qué batallón se referían esos hechos? Ese era un BCG, pero no recuerdo. Era un BCG de la Brigada Móvil número 11. Bien. Que había una época atrás, años atrás, porque eso fueron años antes de que yo llegara ahí, había estado acantonada en Ituango, Antioquia, que era una zona bastante conflictiva en esa época. Sí. Me acuerdo que era hecho un caso por ahí en la escuela, yo le tomé declaración a alguna, le mandé despecho comisario a algunos profesores de esa escuela, quedó unas muertes allá, que llegó personal uniformado y bueno, a la gente los metieron por un salón de la escuela y bueno, en una vereda, escuela de una vereda, me acuerdo mucho. Entiendo. Pero no sé en qué terminaría ese caso. ¿En algún momento usted sintió que recibía presiones para archivar investigaciones por bajas en combate? Pues en cierto modo sí le decían a uno, no presión que como con el sentido de amedrentar, sino en la forma en que de pronto ellos indirectamente, con el cuento de que había que tutelar mucho y proteger el fuero militar, que la investigación no debían de enviarse a la ordinaria, sino que tenía que manejarlas el juez de instrucción penal militar, sí, a toda costa, y pelear esa competencia como diera lugar. Entonces yo pienso que sí, podría tomarse como una forma de presión muy discreta o muy indirecta, pues, ya. ¿Cree usted que esa percepción... Ese era como el adoctrinamiento para que uno pues manejara esas investigaciones. Okay. ¿Y esa es una percepción particular suya? Sí, yo creo que sí, lo que yo analizo. ¿Cree usted que sus compañeros compartían una lectura similar? Sí, muchos sí, sobre todo los jueces que eran militares. ¿Lo conversaron quizás entre ustedes sobre esa situación? En las reuniones que teníamos cuando nos capacitábamos, así que nos citaban aquí a Bogotá, algún seminario o algo, sí, claro, ellos decían que eso tenía que manejarlo uno mismo, y hasta el punto en que llegara que ya se les dan las manos, que las pruebas fueran muy, muy 100% evidentes de que ya, ¿sí? Había algo raro ahí, o sea, era una ejecución extrajudicial, de arresto no. Entonces, tratar de agotar lo más que pudiera, eso es lo que ellos recomendaban. ¿Supo usted si algún otro compañero o compañera suya de la justicia penal militar experimentó una situación similar a la suya, el que hubiese sido trasladado e incluso declarado insubsistente o que hubiese recibido algún tipo de reprimenda por haber trasladado procesos a la ordinaria? ¿Llegó usted a saber de alguien que compartiera esa situación con usted? Pues no se da la causa, pero sí sé que el doctor Mauricio Riveros, que creo que él también fue citado acá, él también fue declarado insubsistente, primero que yo inclusive. Pero no sé la causa, la verdad. No sé cuál será el motivo, si fue un caso similar por haber remitido, no sé, la verdad. O sea, Así desconozco. en ese ejercicio de solidaridad. Y ella fue reintegrada inclusive también, primero que yo. En ese ejercicio de, digamos, solidaridad gremial, que a veces uno comparte con los compañeros, se encuentra con ellos en las capacitaciones o algo, ¿usted no llegó a enterarse cómo
fulano de tal le pasó lo mismo, o a mí también me destituyeron por eso, o me llamaron al orden también por esta situación. Sí. ¿Nunca conversó en esos términos con ninguno de sus compañeros o compañeras? No, no tuve la oportunidad, la verdad, de conversar con ellos, porque era muy distante, ¿no? Era muy distante, Bien, la verdad, ¿no? perfecto. Poco. Gracias, señor Rivera. En estos momentos voy a decretar un receso de 10 minutos. El Ministerio Público nos está pidiendo conexión virtual para conversar con el señor Rivera y también le vamos a dar la oportunidad a la representación de víctimas para que por favor converse con el señor Rivera. Dígame, señor Rivera. ¿Puedo hacer agregar algo, pero ya de algo que vi, noté en la Justicia Penal Militar de tiempo atrás? Por supuesto. Sí, de tiempo atrás. Supe, no sé, nunca lo conocí. Supe de un juez en Icarepa, Antioquia, hace muchos años, pero por rumores, como dicen, de pasillo, de cafetería, que le tocó, tuvo una situación, unos casos complicados en Carepa, y denunció eso, inclusive eso salió por Revista Semana, y pidió asilo político al Canadá o a Estados Unidos, no sé, y le tocó salir del país por amenazas, algo así, hasta ahí supe. ¿Recuerdas el nombre de esa persona? No, ¿O el juzgado del que era titular? Traté de buscar la revista para leer bien el artículo, a ver de qué trataba, porque me interesaba después de lo que me pasó a mí, ¿sí? Pero nunca, la verdad, logré obtener esa revista, ni supe de qué año había sido esa publicación, pero sí me interesaba enterarme de eso, supe eso. Y casos de suicidios, la juez de Santa Marta, el Bateón Córdoba, que se suicidó, dicen que se ahorcó. Un juez también en Antioquia que se suicidó, se pegó un tiro con un fusil dentro del despacho. No sé el nombre de él. ¿Y qué otro? ¿Qué otro caso, no? Como dos o tres casos así, más o menos similares. De resto nomás. No sé las causas, no puedo decir por qué. Tal vez presión por la cuestión del trabajo, no sé. Pienso yo, el cúmulo de trabajo, ¿sí? O algún caso delicado que tendría. No sé, la verdad desconozco. No puedo decir de qué, pero sí escuché los rumores de esos colegas que se quitaron la vida. Entiendo. Sí. ¿Hay algo más que quiera agregar, señor Rivera? No, es esa situación nomás. Bien, entonces siendo las 9:25 de la mañana, decretamos un receso hasta las 9:35 y continuamos con las preguntas del Ministerio Público y la representación de víctimas. Gracias, señor Rivera. Bueno, muchas gracias. Bien, buenos días a todas y todos. Siendo las 9:38 de la mañana del 2 de noviembre del año 2022, retomamos la diligencia de declaración del señor Nayib Francisco Rivera. En estos momentos le concedo el uso de la palabra al Ministerio Público para que por favor se identifique y elabore las preguntas que considere pertinentes. Doctor Burgos. Muy buenos días, señora magistrada. Atentos para usted, para las víctimas, sus representantes judiciales, el señor testigo Rivera y todos los convocados. Fernando Antonio Burgos Támara, procurador judicial, asignado el caso 03, su caso Meta. Adelante, doctor Burgos, con sus preguntas, por favor. Sí. Gracias. Señor Rivera, y el entendido que usted reemplazó transitoriamente, como ya he sabido, a la doctora Pastora Villabona, ¿usted tendría algunos detalles específicos para ampliar en relación con las situaciones conocidas con el general Puente o con cualquier otro evento que pueda servirnos en el aporte y construcción de verdad para el presente asunto? Que de parte del Ministerio Público le rogaría pues nos explicara de mejor manera. Adelante, señor Rivera. Doctor, ¿me aclara un poquito la pregunta? La pregunta va encaminada, señor Rivera, si usted tiene mayores informes, más información que ampliar, que plantear a el asunto que nos ocupa. En relación con situaciones anómalas que haya podido
observar durante el periodo en que reemplazó a la doctora Pastora Villabona. Ya. Pues básicamente el caso que yo le acabo de comentar a la magistrada, sí, en esta declaración, era el proceso, la investigación que tuve la oportunidad de conocer. Pues en respecto a los procesos que yo estuve allí, tuve la oportunidad de conocer solamente ese proceso que envía a la justicia ordinaria. Y de resto, pues no, la verdad no supe qué otros asuntos habían ahí, pues como parecidos o similares a esa investigación, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir yo ahí? Lo único es que posteriormente, cuando yo ya salgo de allí de Granada, me entero pues que el coronel que estaba encargado, que estaba de comandante del batallón Vargas en esa época, había sido condecorado por el comandante del ejército, que era en esa época Jorge Mora Rangel, ¿sí? Porque había sido por resultados de operacionales durante el año, no me acuerdo ni el año, pero sí supe que había sido una de las unidades que más resultados había dado y lo condecoraron, sí, pero pues lejos de saber muchas cosas con el tiempo se supieron, ¿sí? Ya después, hace poco, supe que había estado ese señor detenido, no sé, y por varios asuntos así similares, la verdad. Pues básicamente pienso que eso ya responde a su pregunta, no sé. Sí, señor. Y yo quisiera, por favor, que usted me informara sobre un hecho que acaeció en ese juzgado de Granada cuando la doctora Pastora Villabona dejó el cargo. No sé si usted tenga conocimiento de ello, pero en la diligencia con la doctora Pastora, yo le hice esa pregunta por razón a que existe alguna información relacionada con la muerte de un juez penal militar que la reemplazó a ella. Y algunos familiares comentan que ello se debió a que ese juez de apellidos Berrocal Morales había informado sobre algunos hechos, algunas circunstancias anómalas que pudo observar y posteriormente apareció muerto. Fue referenciado, según informó la doctora Pastora, como suicidio. Hay otras hipótesis, pero nada determinado. Yo quisiera saber si usted tiene algún conocimiento de ese hecho. Claro, doctor. Sí, yo estaba allá en Granada cuando era un teniente, era un subteniente, uno costeño, el apellido de Rocal. Él lo encontraron con un disparo en la cabeza en la 100, en la habitación donde él dormía, el casino oficiales del batallón Vargas. Sí, señor. Yo inclusive estaba ahí, pues todos quedamos muy consternados porque nos hablamos, nos saludamos. Era un hombre muy, muy alegre. Tengo entendido que se iba a casar en ese año, no sé cuándo, la verdad, pero sí supe por ahí. Pero pues no sabía que él había estado encargado, o no recordaba pues que estaba encargado de ese juzgado también del 93. Pero sí supe de la muerte de él, del suicidio, con la pistola de dotación de él, creo que se suicidó. Yo estuve ahí en esa diligencia, vino el CTI, hizo los actos urgentes de eso y esa investigación creo ya, no sé qué fiscalía la manejaría, la verdad, sobre el presunto suicidio del teniente Berrocal, sí, sí señor. Pero las causas nunca supimos. Incluso con el otro juez, que había otro juez que era de la otra brigada, porque se creó la brigada Móvil 12, me parece, Móvil 12 me parece, o Móvil 8, no recuerdo, había otra brigada, otro teniente, ¿sí? De apellido León, ¿sí? Hablábamos, bueno, pero ¿qué le pasaría al teniente Berrocal? O sea, ¿cuáles son los motivos? Hablamos de una posible decepción amorosa, de tantas cosas pero la verdad nunca supimos
nunca supimos el motivo real por el cual él se quitó la vida. Sí, eso fue lo que yo recuerdo pues, de ese episodio. Muchas gracias, señor Rivera. Señora magistrada, muy amable, no tengo más preguntas. Gracias, doctor Burgos. ¿La representación de víctimas? Sí, señora magistrada, muchas gracias. Nuevamente, buenos días. Señor Rivera, las preguntas que le voy a hacer están relacionadas con el juzgado 93 de instrucción penal militar para precisar alguna información proporcionada a la señora magistrada. Respecto a las vacaciones, usted indicó que tuvo problemas para obtener sus vacaciones cuando estuvo en Chocó. ¿Puede precisar la información por qué no le querían entregar las vacaciones? Permitir gozar las vacaciones, perdón. Eso es lo que yo no entiendo, la verdad, pues que yo las había programado desde mucho antes, porque uno ya programa con 6 meses de anticipación para que lo quede en la planilla de vacaciones, ¿no? Los que van a salir a vacaciones para el año siguiente. Desde el 2005, antes de salir trasladado, salí trasladado en octubre para Quibdó, por disposición del director en ese entonces, perdón, que era el general Puentes. Y cuando yo ya salía a vacaciones, me dijeron que no tenía derecho a salir a vacaciones sin ningún argumento de nada. Sin embargo, yo omití esa orden y yo continué y salí porque ya estaban programadas de tiempo atrás, no me las podía negar. Ya cuando regresé fue cuando me enteré cuando ya volví a mi cargo nuevamente en Quibdó, creo que era el juzgado 12 me parece, no recuerdo bien, en la nomenclatura de ese juzgado también. Fue cuando me llegó la insistencia, allá llegó al batallón. Creo que llegó por FAS, me parece mucho. Sí. Perfecto. ¿Usted cree que no permitirle gozar sus vacaciones era una represalia por haber enviado el proceso a la ordinaria? A todas luces, se veía, nomás con el hecho de que llegó el doctor Lozano, Javier Lozano, a entregarme el oficio diciéndome, donde decía que le entregara el cargo de forma inmediata a él, y que tenía 2 o 3 días para presentarme en Quito, una cosa así, pues, a recibir el juzgado de allá sí, era como una permuta obligada, por decirlo de alguna manera. Y las vacaciones, pues, igual, ¿no? Una forma como de represalia, para mí, mi concepto, obviamente. Sí, señora. Perfecto. Además de lo señalado con los despachos administrativos de Chocó, de los procesos que inició, en Internet se encuentra un proceso por nulidad y restablecimiento del derecho incoado por usted ante el Tribunal Administrativo del MED para que se le reconociera una prima especial de servicios. ¿Usted cree que el no reconocimiento de esta prima también estaba relacionado con el envío del proceso a la ordinaria? La prima especial de servicio fue una demanda que iniciamos, creo que la mayoría de jueces de la jurisdicción especial o justicia penal militar, pero eso está todavía en curso. No ha salido ningún fallo todavía respecto a para ese reconocimiento. Pero eso ya fue posterior a todo eso que le estoy comentando. Esa demanda la iniciamos, no sé, hace como 2 años, por lo menos en el caso mío. Sí. Perfecto. Respecto a los hechos, al hecho que usted envió a la ordinaria, le indicó a la señora magistrada que no se acordaba de la fecha, pero que eran 2 hermanos. Le quiero comentar los hechos del 26 de agosto de 2002, en la que 2 hermanos, uno de nombre Eder Carvajal Bernal y Evangelista Carvajal, que aún se encuentra desaparecido, y Eder Carvajal era menor de edad. Eder fue presentado como una baja en combate. ¿Usted recuerda si es este hecho, señor Nayib? Ya me acordé por el apellido de los hermanos Carvajal y un capitán Lizarazo, el que estaba al frente de esa, que posteriormente vine a saber, así por rumores, que llegó hasta coronel o teniente coronel, algo así, y que había sido ya sentenciado o condenado por el juzgado penal del circuito de San Martín Meta. ¿Sí? Hasta ahí supe. Y incluso me dieron pilas porque el señor está muy ofendido con usted. Otro colega me comentó, pero tiempo después, eso fue hace que unos pocos años atrás. Sí, supe de eso. Sí, los hermanos Carvajal, más o menos así como por encima como lo narré aquí a la magistrada. Sí, lo sacaron de una vereda y pues había declaraciones de personal de la vereda donde por esa razón fue que me llevó a mí, me motivó pues a enviar eso allá a la ordinaria. Y coincidimos pues con lo que el doctor Botero también había analizado. Sí, señora. Pero precisar exactamente cómo fueron los hechos, no, porque pues no recuerdo bien. Pero sí supe que los habían ajusticiado por allá, ya fuera de la vereda, obviamente, por ahí otro sitio. Por ahí algo así como emboscados, no sé cómo fue la cuestión. Sí, tranquilo. En el colectivo representamos a esa familia.
conocemos el caso, quería confirmar con usted si en efecto era ese caso al que se estaba refiriendo. Por otro lado, ese caso que usted envió a la ordinaria, entiendo que era conocimiento de la titular del despacho, que era la jueza Pastora, pero que usted lo envió cuando le estaba haciendo la licencia por el embarazo. ¿Usted cree, señor Nayib, que la jueza Pastora no se dio cuenta de las evidencias evidentes, porque usted dice que son evidentes, que usted encontró y no lo remitió a la ordinaria, o ella se sentía presionada para no enviarlos por esa presión que había desde la Dirección de Justicia Penal Militar para mantener el fuero, o ella estaba tratando de ocultar lo cometido por los militares? ¿Usted tiene alguna postura al respecto? No, yo no creo que haya sido cosa subjetiva de parte de ella. Yo creo que más bien por la parte de la presión, tal vez que se ejercía en cierto modo, forma directa o indirecta. No sé de quién. Creería yo, es una especulación que estoy haciendo, más por ese lado, que por lado de ella. O sea, ya no tendría ningún interés en, ¿sí? Pero pienso yo que era por lo que le comenté hace un rato, cuando hice le respondí a la magistrada una pregunta que me hizo, porque sí nos hacía mucho hincapié en esa partecita de tutelar, de proteger, de cuidar mucho el fuero militar. Entonces, creería yo que podría ser por ese lado más bien, ¿ya? Ese temor que uno tenía, pues, de enviar un proceso a la justicia ordinaria, eso era, no, yo que no lo he pensado 2 veces, porque pues, uno pensaba en su trabajo, ¿sí? Y yo, ¿será que sí, será que no? Entonces, creo que de pronto ella, más bien por ese lado podría ser. En lo poco que conocí a la doctora, pues, no creo que tendría ningún interés digamos, como en ser cómplice de esa situación, no creo. Perfecto. Usted le indicó a la señora magistrada pues, que no teníamos mucho contacto con el comandante del batallón, pero le quiero preguntar si usted sentía que el comandante del batallón directo o indirectamente trataba de influir en sus decisiones como juez penal militar. Pues en el tiempo que estuve allá, mire que no. Y como yo realmente no estaba todo el día ya tampoco en ese juzgado, yo me repartía mi tiempo porque pues no podía descuidar mi despacho. Pero no, nunca, la verdad, no, como le digo yo, sí, no, nunca tuve acceso ni lo conocí. De pronto lo distinguí, ¿sí? Porque en las formaciones, pues obviamente él hablaba ahí con su personal del batallón y eso, ¿sí? O cuando veía la formación semanal, que inclusive hasta eso nos tocaba es que formar, como si nosotros fuéramos militares en esa época. En época de, como dicen los militares, de bárbaras naciones. Uno dependía mucho, también mucho de los comandantes, hasta por los permisos, de los comandantes de batallón y de brigada. Si el juzgado pertenecía a una brigada, si era un batallón, dependía de los permisos ahorita hoy en día, gracias a Dios, con la reestructuración que hubo, ya hay mucha autonomía, ya uno los permisos los haces al director, en todo sentido. Pero en esa época se dependía mucho de los comandantes y formaciones semanales allá todo el personal civil, ¿ya? Hasta el año, no sé, yo salí y cuando yo me reintegré, ya eso había cambiado y me alegré mucho, ¿ya? Entonces, pues, por esa razón dije, no, pues esto evolucionó, la verdad. Pero no, a la pregunta puntual nunca tuve contacto, sí, hablar directamente con ese coronel, no. Supe después que había tenido problemas por esa situación y que también había estado preso, pero ya mucho después de que yo salí trasladado de allá. Es más, ya estaba creo que por fuera de la justicia penal militar. Perfecto. Usted le responde una pregunta relacionada con la que le voy a hacer a la magistrada sobre el juzgado 18, pero sobre el 93 quiero preguntarle si usted directamente lo hizo o vio, como le estaba haciendo la licencia a la jueza Pastora, o vio que ella lo hizo, de citar a familiares de estas personas que murieron en estos supuestos combates para ser escuchadas dentro de los procesos abiertos por el despacho. ¿Me aclara la pregunta, por favor, doctora? Sí, le pregunto si usted directamente citó a familiares como juez 93 para ser escuchado dentro de los procesos abiertos a familiares de personas que murieron en estos supuestos combates, o si usted se dio cuenta, como estaba reemplazando a la doctora Pastora, si ella lo hizo en algún momento. No recuerdo exactamente, la verdad la memoria no me da para eso, pero sí, estaba muy adelantado, o sea, había mucha declaración de civiles, claro, de familiares y eso, personas ahí, cuando yo observé eso. Esa fue la razón por la cual yo dije, no, pues aquí hay estas declaraciones de los moradores de la zona y familiares, pues ya con eso era suficiente para enviarlo. Pero yo le por pregunto, competencia.
qué pena que le interrumpa. Le pregunto por hechos diferentes al del 26 de agosto del 2002, porque ya eso nos queda claro que usted lo envió por las declaraciones de la comunidad, pero le pregunto si en otros casos se ordenó escuchar por parte del juzgado, ya sea usted o la jueza pastora, a familiares de estas personas que cayeron en estos supuestos combates. No, porque es que la verdad, creo que yo envié es que no recuerdo si yo envié ese proceso, si fue a principios recién que me encargaron o fue como a mediados más o menos, cuando estaba en el encargo. No recuerdo exactamente la fecha que yo lo envié, ¿sí? Y pues como le dije yo a la magistrada en respuesta anterior, yo manejaba lo que la secretaria me ponía al despacho. O sea, yo no me paraba a la anaquel a mirar, bueno, busquemos no, sino que lo que ella me dijo, doctor, está esto pendiente, como pienso yo que era como lo más prioritario, ¿no? Y entre esos, pues estaba el proceso ese, que tuve la oportunidad de verlo. ¿Y De habían resto, casos, otros- señor? Sí, adelante, qué pena. de resto, otros casos similares, no. Que yo recuerde, no. ¿Y habían casos en los que se identificaba preliminarmente a la persona que murió en el supuesto combate? ¿O todos eran reportados como no identificados? Que todos eran reportados como que, perdón. No identificados. ¿O estaban identificados preliminarmente? Te pregunto. Es que vuelvo y le digo, como se fue patente el único caso que conocí en esas circunstancias, de ese tipo de bajas en combate, digamos, o presuntas bajas en combate. No le puedo decir si los demás casos eran con occiso identificado o no. No le podría precisar en ese despacho. Ok, respecto a la inspección a los cadáveres del Pantano Vargas, por los hechos cometidos por el Pantano Vargas, la inspección, usted sabe como juez penal militar si se realizaba, tuvo conocimiento, llegó a tener conocimiento si se realizaba en el lugar donde ocurrieron los hechos o en otro lugar. Generalmente, hasta donde yo me acuerde, iba al CTI con el fiscal de turno al sitio de los hechos, a veces. Creo que sí, dependiendo digamos, pues lo que realmente fue muy poco lo que yo conocí del Vargas, de ese batallón Vargas, de bajas en combate cuando estuve en esos 3 meses, esos casi 3 meses allí, fue muy poco. Recuerdo sí los del juzgado 18, ¿sí? Que iban cuando había una información, un combate, el comandante de la Móvil 4, me refiero a la Móvil 4, porque no recuerdo del 93, en el tiempo que estuve allí, que fue muy breve, no recuerdo haber conocido de casos donde tocaba, pues tuve conocimiento de eso. En cuanto a los actos urgentes lo manejaba Policía Judicial, ya me designé CTI y el fiscal de turno. Y cuando la situación era muy complicada, que la zona de difícil acceso por el grado de peligrosidad que ofrecía, el fiscal decía, no, yo no voy, la siguiente tampoco, no, yo no, sáquenlo. Y lo sacaban en un helicóptero hasta Granada. Y ahí ya en el batallón ya se hacían los actos urgentes, ¿ya? Hasta donde yo recuerde. Pero concretamente del juzgado 23 no recuerdo. Y eso de sacar los cuerpos del lugar donde ocurrieron los hechos, usted en su experiencia como juez penal militar, ¿es un argumento suficiente para enviarlo a la ordinaria o no? Pues, para mandar a la ordinaria, no, pues, lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando el comandante enviaba la solicitud al fiscal de turno o a la policía judicial que había una baja en tal vereda, en tal sitio, ¿sí? Y ellos se negaban a ir por razones de inseguridad. Ellos argumentaban razones de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué les tocaba a la tropa? Esperar que llegara el helicóptero y sacarlo de allí. Y ya puesto el cadáver, el cuerpo en Granada, pues hacían lo pertinente, hacían los actos urgentes. Ahí sí, pues pienso yo que no sé si era una omisión de parte del fiscal o de policía judicial el negarse a ir a un sitio donde no le ofrecían ninguna garantía de seguridad. Entonces, y no sé si hasta ese punto podríamos hablar de un paso positivo, ¿sí? En una zona que era bastante, es más, en muchos sitios se escuchaba que mientras llegaban a hacer la diligencia, seguían los combates, los hostigamientos. Entonces, por eso ellos no se arriesgaban. Yo lo entiendo así, ¿no? Poniéndome en los zapatos de ellos, obviamente. Las SIGIN, si fueran armados, o la CTI, no se arriesgaban a llegar allá, al sitio de los hechos, acordonar y hacer los actos urgentes donde había un pleno enfrentamiento. No, era entendible. Donde no tenía acceso sino solo por vía aérea.
Ok, respecto a la ubicación del despacho, pues usted le confirmó lo indicado por la magistrada que quedaba en el batallón. ¿Usted cree que la ubicación del juzgado dentro del batallón impedía hacer cualquier tipo de denuncia por violaciones a los derechos humanos? Yo no creo, no, no. El juzgado queda, es que Granada es un pueblo pequeño, no es un municipio tan grande. Queda hacia la salida de un municipio que se llama Fuente de Oro y ahí sale la vía hacia el Guaviare, ¿sí? Ya como al terminar esa partecita del municipio, ese sitio, la cabecera municipal. Yo pienso que cualquiera podía tener acceso a ir hasta allá, hasta el batallón. Pienso yo, no sé, pero nunca había nadie que fuera a colocar una denuncia allá, por lo menos en mi juzgado, nadie fue. Ok, usted cuando estuvo en el juzgado, pues sé que estuvo por corto tiempo, pero le pregunto si llegó a conocer de vínculos de miembros del Pantano Vargas con grupos paramilitares. Pero era algo, de pronto algún rumor, pero que todo el municipio lo sabía. Todo el municipio sabía ya que allá sí habían grupos de paramilitarismo, ¿sí? Pero una prueba fehaciente, y para no decir sí, es que fulano y sutano tiene vínculos, era muy complicado, ¿sí me entiende? No habían pruebas, no había nada, ¿sí? Ni con nombres específicos. La gente rumoraba de pronto en el pueblo, ¿no? Es que de pronto ahí como que los paramilitares tienen ciertos vínculos con los del batallón, nada más. Pero como le digo yo, un chisme popular, un chisme de pueblo. Pero una prueba que alguien denunciara y dijera eso, no, porque pues Granada es un pueblo conflictivo toda la vida. Granada ha sido un pueblo que se lo han disputado esos dos grupos, tanto guerrilla como paramilitarismo, y allá operaba la ley del silencio, como sucede en muchas zonas del país. Zonas conflictivas, pues, ¿sí? Entonces, era muy difícil, ¿ya? Y muchas veces ni siquiera la fiscalía o digamos la policía judicial se atrevía a hacer investigaciones o no sé si harían la orden de inteligencia para desvirtuar o confirmar esas informaciones o esos rumores de pueblo, pues. Entonces, para nadie es un secreto que en muchas zonas del país eso pasaba, eso sucedía en esa época en Colombia. Y el rumor de esta connivencia se escuchaba y la gente decía que esta connivencia para qué era. La pregunta dirigida es si era para tener un control territorial o para cometer bajas en combate. ¿Usted sabe qué se rumoraba al respecto? No. El motivo específico de digamos, de esa presunta relación la desconozco. No sé si por las dos razones que usted decía, si era por las bajas en combate o era por el control territorial, ¿sí? Lo cierto es que hasta donde yo supe y analicé Granada, era un sitio estratégico porque a él le llaman la capital de la región del Ariari. La región del Ariari es una región extensa cubierta por varios municipios y todo pasa por allí. De hecho, Vistahermosa, Meseta, Lorida, son pueblos que han sido cocaleros toda la vida, cocaleros, ¿sí? Como ha sucedido, por ejemplo, en el Caquetá, en el Potomayo, en otras zonas, ¿sí? Entonces, por esa razón se lo han disputado sus grupos. Es una región muy conflictiva. De hecho, me imagino yo que la creación de ese batallón ahí, ¿no? Ahí es donde se maneja toda la parte operativa militar de todo el sur del Meta, sur y oriente del Meta, e incluso hacia la Macarena, es lo que yo sé. Entonces ha sido muy complicado. Siempre ha habido esa guerra, esa situación. Si ustedes de pronto averiguan, fue una época en que hubieron muchos ajusticiamientos sicariatos en Granada, ya de parte de esos grupos, y de las milicias del también igual. Eso era una guerra terrible. Era complicado hasta salir allá a la calle, la verdad. Pero yo puntualmente para decirle no era por esto, era por lo otro, desconozco la verdad. Uno trataba como más bien como de mantenerse al margen de eso para no verse de pronto en peligro, ¿sí? Yo a veces los fines de semana, pues que no trabajaba, me iba para Villavicencio, para mi casa. Pero nunca tuve ni siquiera amistades ahí en Granada porque no. Por muchas razones traté de mantenerme al margen de todo eso, de la población de allá. Precisamente por el alto riesgo, ¿no? ¿Y estos rumores usted se lo comentó a algún superior suyo o solamente, No, para nada. pues como dice, evitó tener algún tipo de relación y no dijo nada? No, para nada. Nunca nadie de ahí, ni a superiores míos, ni personal militar de ahí, nada, a nadie le comenté nada de esas cosas. Nada, porque no me costaba, primero que todo, no tenía pruebas, no tenía nada.
Y pienso que esos casos de paramilitarismo y guerrilla era más de la justicia ordinaria, ¿no? Es competencia de ellos. Y del CTI, de la SIGIN, no sé, los que recopilan información respecto a eso. Perfecto. Otra pregunta, señor Nayib, sobre las características de una muerte real en combate. Como juez penal militar, en la experiencia que usted tiene, que lleva bastante tiempo en la justicia penal militar, ¿cuáles son las características coherentes con una muerte real en combate y qué criterios le permiten a un juez penal militar pensar que realmente no era una baja en combate? Ya entiendo que en el caso del 26 de agosto fue con base en las declaraciones de la población civil, pero me refiero a otro tipo de pruebas y demás que le permitan a un juez concluir que en principio se trata de una ejecución extrajudicial. Hay varios aspectos. Uno se apoya mucho en la prueba técnica, en la prueba de criminalística, balística. Casi siempre a veces se pide, dependiendo cómo uno vea las cosas. Y obviamente declaraciones no solamente del personal militar, sino de los heridos o capturados, si lo hay. Si no lo hay, de pronto de moradores de la región que habiten por ahí cerca o que hayan escuchado o hayan sabido de eso, como la zona, injerencia de grupos al margen de la ley, toda esta serie de cosas. Y como le decía, en la prueba técnica, en la prueba de balística para establecer distancia de disparo, trayectorias, toda esta serie de cosas, y uno entra a analizar eso, ¿ya? Eso es lo que le da más o menos como la perspectiva de qué fue lo que pasó y cómo fue el combate, cómo fue no solamente obviamente con las declaraciones del personal militar, ¿no? ¿Ya? Sino que también otros aspectos de la prueba técnica son importantes. La prueba de residuos de disparo en las manos de los occisos, toda esta serie de cosas se tienen en cuenta. O sea, en ese tiempo sí se practicaba pruebas de absorción atómica. ¿Pruebas de qué? Sí, claro, se practicaban. En algunos casos se practicaban. ¿Cuándo se podía? De pronto cuando el técnico criminalístico asistía al lugar del hecho. Cuando podía y tenía acceso. ¿Ya? Ok, usted tuvo conocimiento en el periodo corto en el que estuvo en el juzgado 93 de combates que se reportaran en jurisdicción de la Brigada Móvil número 4. ¿Me repite, por favor, la pregunta? Sí, cuando usted estuvo en el corto tiempo en el juzgado 93 de instrucción penal militar, le pregunto si conoció algún caso o algún rumor, escuchó alguna información de bajas que se presentaran por el Pantano Vargas en jurisdicción de la Brigada 4. Es que la verdad, yo primero que todo, partamos de que yo desconocía la jurisdicción que tenía militarmente los del batallón 21 Vargas. Sé únicamente que la Brigada Móvil 4 tenía los municipios que en esa época habían sido entregados por la FARC, lo que llamaba la zona de distensión, ¿sí? Que eran Vista Hermosa Meta, Mesetas, La Uribe, lo que es el Meta, ¿sí? Y la Macarena, pero la Macarena sí no tenía jurisdicción la Brigada Móvil, solamente en los 3 municipios. Era los únicos 3 municipios donde tenía influencia o operaba, digamos, militarmente la Brigada Móvil 4, con sus 4 batallones que tenía, que eran los 38, 39, 40 y 41, diseminados en esa zona. Y desconozco si de pronto el Vargas, yo no creo porque pues para eso estaba presencia de la Brigada Móvil allí, ¿sí? en esos municipios que habían sido ocupados por la FARC. Entonces me imagino que no sé, la desconozco, pero creo, me atrevería a decir que no, porque pues para eso estaban los batallones de la Brigada Móvil 4. Y como le digo, yo desconozco cuáles eran los sitios o los municipios donde operaba el batallón Vargas, las tropas del batallón Vargas. Vale, con base en esa respuesta, en su experiencia como juez penal militar, en el evento en que, por ejemplo, el Pantano Vargas hiciera un reporte de una supuesta baja en Vista Hermosa que no era su jurisdicción, ¿eso es una irregularidad que debía ser investigada? Pues la verdad no conozco porque, entre otras cosas, a mí nunca me invitaron a la reunión de Estado Mayor y era donde allí, pues, me imagino, planeaban dónde era que iban a hacer las operaciones, ¿sí? Supongo. Lo que sí hay una situación que existe en el ejército que son las agregaciones.
No sé si han escuchado las agregaciones. Por ejemplo, que hay una tropa de cierto batallón en un sitio, pero necesitan reforzarla, entonces agregan una tropa, una compañía de otro batallón a ese sitio. Entonces hacen como una especie de operación conjunta, digámoslo así. Se llaman las agregaciones. Agregan una tropa de apoyo a esa otra tropa, digamos. ¿Sí? Es lo que existe. Entonces, podría ser, no estoy afirmando, ¿sí?, que hubiera un caso de agregación, pero yo la verdad desconozco. Sí, yo esa parte la verdad no me meto ni la manejo ni sé cómo manejaban ellos los comandantes de eso, porque nunca me, no me compartían esa información ni nada, ni yo pertenecía al Estado Mayor. Yo era juez civil y me encaminaba a lo que me llegara, de informes, denuncias, y a eso me refería, a eso me dedicaba yo, a iniciar la respectiva investigación. Vale, señor Nayib, muchas gracias. Muchas gracias, señora magistrada, no más preguntas. Doctora. Gracias, doctora Naysir. Bien, señor Rivera, ¿hay algo más que quiera afirmar? ¿Algún otro aporte, alguna otra solicitud que quiera dejar constancia? No, básicamente eso, pues yo con lo que dije aspiro y espero, no sé si de pronto aún uno queda como con ese temor de que, pero no creo a estas alturas, yo creo que no, ya la dirección de justicia ha cambiado mucho y no puedo hablar de una posible represalia el día de mañana porque yo manifesté esta serie de cosas, ¿no? Dios quiera que no creo, porque eso ha cambiado, no era como en esa época que daba hasta temor de pronto hablar de estos asuntos así. Entonces yo aspiro y espero que no haya ningún inconveniente. En la parte laboral mía, ¿no? Que eso no me afecte para un traslado o alguna situación por ahí que me pueda acarrear, sí. Confiemos que así sea, señor Rivera. Bien, entonces para dar por terminada esta diligencia de declaración, se recuerda que su desarrollo estuvo orientado al esclarecimiento de la verdad y la materialización de la justicia restaurativa, no siendo más el objeto de esta diligencia, siendo las 10:12 de la mañana del día 2 de noviembre del año 2022, la damos por concluida. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a usted, pues, muy amables.